Unas cosas breves a partir de las intervenciones que escuché de los compañeros. Con lo de papel prensa, primer tema, conmocionante. La verdad que a mí lo que más me impresiona de la situación de papel prensa es pensar qué leen los lectores de Clarín. Quiero decir, ¿qué buscan los lectores de Clarín? ¿Qué eligen los lectores de Clarín? Uno sigue viendo muchos lectores de Clarín en los bares, en los colectivos, en el subterráneo. Mucha gente con ese diario bajo el brazo. ¿Qué se elige cuando se elige un medio de comunicación que ya tiene denuncias muy afirmadas respecto de su origen criminal? ¿Qué se elige cuando se elige algo que chorrea sangre? ¿No se acuerdan de esa imagen tan fuerte sobre el Capital? Bueno, acá tenemos esa imagen explícita en la situación de Clarín. Lo teníamos, Clarín uno podría ver lo que ha pasado desde la 125 para acá, como un proceso muy consecuente de destrucción de la lógica de credibilidad del diario. Es decir, es un diario que implosiona sus propias condiciones de enunciación. Esa implosión de las condiciones de enunciación de un diario, que es situarse en un punto de una relativa objetividad, de una pretendida por lo menos, de una presunta objetividad, eso que se ha destruido en el caso de Clarín desde la 125 para acá, cuando cada una de sus tapas es una tapa, y cada uno de sus enunciados es un enunciado que no tiene ningún prurito respecto de la torsión de los hechos, en el plano de las palabras. Esa tergiversación que está en el corazón mismo de Clarín, ahora muestra o es denunciado a partir del hecho sangriento que lo constituye, ¿no? Papel prensa, la elección de un dominio a partir de eso, y es muy fuerte que un diario esté... Son dos diarios, pero me parece que el caso Clarín es todavía más poderoso que el de La Nación en este plano, ¿no? Son diarios constituidos en función del crimen. De un crimen. ¿Qué sigue eligiendo un lector? Digo, pues estamos hablando de la sociedad a la que pertenecemos. Hace un rato Carlos decía un frente de las clases medias. Estamos hablando de los lectores de Clarín también. Estamos hablando de los lectores de Clarín que ya no solo aceptan que en ese imperio se hayan apropiado de chicos, de hijos de desaparecidos, sino que también ahora legitiman el hecho de que papel prensa haya sido obtenido, y con él todo un conjunto de negociados, obtenido con una acción clarísima de la dictadura que termina el secuestro y la tortura de la familia dueña de ese diario. Digamos, esa situación se está eligiendo, cuando se lee un diario, se está eligiendo participar de un hecho criminal, de un hecho de profunda complicidad. Me parece que cuando discutimos cómo hacer política en la Argentina, tenemos que discutir también respecto de las condiciones que hacen posible que gran parte de nuestros compatriotas sean lectores de Clarín. Que gran parte de nuestros compatriotas sean personas que participan de un conjunto de complicidades que les permiten aceptar hechos atroces en el pasado argentino. Por eso lo que ocurrió con el discurso de la presidenta el otro día me parece tan importante, porque produce por lo menos una obligación de develamiento. Podemos seguir siendo cómplices, pueden seguir siendo cómplices, pero a condición de saber que esa complicidad existe, a condición de saber que no podemos decir que no sabíamos lo que estaba pasando. ¿No? Hoy en Argentina nadie puede decir no sabía lo que estaba pasando o no sé lo que está pasando con papel prensa, con los diarios, etc. Esa situación de develamiento es bien interesante. Por eso me parece que hay es una situación de gran conmoción política, si lo pensamos así, de gran conmoción porque va en contra del tipo de clima que parecía estar encarando el gobierno frente a la situación electoral del año próximo. ¿No? Los análisis de algunos analistas, de algunos periodistas, de los encuestadores, etcétera, era que había un desplazamiento de la figura de la crispación, del conflicto, en función de una especie de clima de reconciliación nacional que estaba permitiendo que, en función de la reactivación del consumo, se produjera, y de la expansión de la economía, se produjera el retorno de las clases medias al entusiasmo electoral por el gobierno, ¿no? Beatriz Arlo acaba de publicar algo de eso hace un par de semanas en uno de los diarios implicados en papel prensa. Pero también habría que pensar esta situación, ¿no? Una gran intelectual argentina en la tapa del diario, como columnista principal del diario, que está comprometido en estos hechos dolosos, ¿no? ¿Qué significa la palabra? ¿Qué significa la pregunta ética
en relación a la palabra. Me parece que eso es algo que Carta Abierta está en condiciones de preguntar. Que Carta Abierta, que siempre es corrido por todos los intelectuales que acostumbran a escribir en La Nación como cómplices de los distintos menoscabos que puede tener la gestión gubernamental, ¿no? Nos han acusado a todos de cobrar, de no cobrar, de silenciarnos, de ocultar. Nos han acusado de todo eso. Bueno, yo creo que también es hora de que devolvamos esa pregunta ética. Devolvamos esa pregunta ética de qué significa escribir en un lugar como Clarín o como La Nación, hoy en día, ¿no? Con el crimen a las espaldas y con las tapas justificando el crimen diariamente. Me parece que no podemos. Es momento de volver a interrogar la condición intelectual. Pero también se nos tiró a la cara la acusación de que somos intelectuales como si eso fuera un problema. Interroguemos la condición intelectual y digamos qué es ser intelectual en la Argentina. Digamos también qué tipos de complicidades habría que omitir para reponer un lugar de verdad en la política argentina y en la vida pública argentina. Me parece que ese es un desafío que tenemos como Carta y que tenemos la ocasión de hacerlo. Frente a la situación de papel prensa, es decir, yo no diría que salgamos a festejar un hecho muy festejable, como es la intervención de la presidenta en producir estos hechos que tienen mucho de catarsis, sino diría a salir a aprovechar los efectos que producen esos hechos. Salir a aprovechar lo que abre el discurso de Cristina. Salir a actuar sobre ese terreno diciendo que somos personas, somos un grupo que se siente en condiciones de aprovechar cada reapertura de la historia, cada reapertura del momento político, más que estar preocupado por la circulación de las encuestas. Me parece que eso es lo que repone a Carta Abierta en un lugar muy, muy especial. La última cosa que quería decir, y que tiene que ver con esto, con la pregunta por la ética, por la pregunta por la verdad, por lo que hace a nuestra condición de personas que hablan públicamente. Hoy en Página 2, así como Carlos se preocupó con el nivel de los políticos de la ciudad, yo me preocupé con una frase de Bader Herrera, gobernador de La Rioja, cuando en la nota que habla sobre el Congreso de Ciencias Políticas en San Juan, donde hay muchos compañeros nuestros, donde dio un gran discurso Néstor Kirchner. En el Congreso de Ciencias Políticas de San Juan, el gobernador de La Rioja dijo: no cuestionen a todos los que son dirigentes de Buenos Aires, no cuestionan la minería, porque las provincias pobres necesitamos aprovecharlo. Bueno, yo lo que digo es que si vamos a disputar respecto de la condición política, respecto de las complicidades, nosotros no podemos ser cómplices de ese chantaje. Pero me parece que nosotros no podemos ser... en Carta Abierta se viene discutiendo esta situación, que es respecto a los recursos naturales, respecto de la minería, y no podemos aceptar cierto tipo de solicitudes a una concordancia, ni en nombre de las elecciones, ni en nombre de nada. Me parece que tenemos que seguir defendiendo una idea de soberanía, una idea de territorio y una idea de vida que no puede condenar, como hablan las empresas mineras, ciertas zonas de ciertas poblaciones o ciertos lugares, ¿no? Este es el lenguaje de las mineras, como zonas de sacrificio. Bueno, me parece que en todo caso no encontraría ningún lugar en que podamos justificar la idea de que un país, salvo que sea eso absolutamente pensado, constituido en relación a una idea de desarrollo donde esas zonas presupongan un tipo distinto de engarce con la vida, con los recursos y con la economía. Digo que por supuesto no estaríamos frente a un ecologismo a ultranza, pero me parece que sí, estamos obligados a no dejar pasar eso en nombre de ningún chantaje, ¿no? Y que todo lo que, es en ese nombre de esos compromisos públicos que creo que Carta tiene que volver a poder salir a decir algo públicamente. Nada más. Muy bueno.